los movimientos, el flujo, ¿con quién? Con Ignacio Baquiano, Country Head de Lever Sales aquí en España. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, hoy no tenemos negociación en el mercado americano, hoy es festivo, nos va a dar un poquito de tregua, pero la semana ha sido muy buena. Hazme balance semanal, ¿cómo ha ido todo? Bueno, pues yo creo que movimiento de rotación, sobre todo en esos semiconductores que estaban, pues ya sabemos, SanDisk había subido un 670% en el año y han tenido todos correcciones, sobre todo en Estados Unidos, pero ya lo estamos viendo hoy en la jornada de Kospi, lo contabais muy bien en titulares, cómo están rebotando Samsung y SK Hynix again. Entonces yo creo que es un poco el mercado estaba saturado con esos valores, lo mismo que pasó con los 7 magníficos, esos Max 7 que ahora los empiezan a llamar los Lag 7, ¿no? Porque prácticamente en el año no han hecho nada y han sido otros valores, es decir, como que el mercado va rotando de unos sectores o de unos valores a otros y tomando posiciones de cara a qué piensa que va a ser lo nuevo. Así que yo creo que el balance, sobre todo de los 6 primeros meses, yo creo que es muy positivo para el mercado y el índice del 7.500 es prácticamente del S&P 500 y el casi récord o récord ya del Dow Jones en 52.900, pues sigue marcando euforia y con el tono de mercado muy positivo. Ujú. Claro, entiendo que esa rotación está produciendo bastante agitación en los índices porque todo se ve exagerado o agrandado por el peso de la gestión indexada y también de la utilización de productos apalancados. Bueno, los índices tampoco es que se estén moviendo tanto, porque es verdad que sí que ha habido rotación de unos sectores. Hay prácticamente 5 sectores que han caído más de un 15% y, sin embargo, lo máximo que ha caído el SP en caídas de este año han sido un 10%. Es verdad que sí está habiendo muchos movimientos entre unos y otros y si valoras el SP 500 y hemos subido en lo que vamos de año prácticamente un 9, un 10%, lo que son los valores de inteligencia artificial, es decir, dentro del índice que son en torno a un 41 valores, han subido un más 40%. Le quitas esa parte de IA al índice y solo habría subido un 4,4%. Es decir, que es verdad que están pasando muchas cosas dentro de los índices, pero realmente 7.500 es más que razonable ese 9-10% anual. Claro, por ejemplo, dentro de los índices ayer nos llamó la atención la caída de Tesla del 7%. ¿Qué ha pasado exactamente? Yo creo que lo contabais bien también en titulares, porque realmente esa caída del 7,5% yo creo que es un poco lo que dicen en Estados Unidos, buy the rumor, sell the news. Había subido los 2 días anteriores un 11%, esa caída del 7,5% se había calentado mucho el valor, sobre todo porque el dato ha sido muy positivo, 480.000 ventas, entregas de vehículos en este trimestre. Los resultados en realidad van a ser el día 22 de julio y conoceremos más sobre márgenes y sobre precio medio de venta, pero realmente han vendido más coches de los que han producido en este trimestre. También diría, para ponerlo en perspectiva, 2020-2021 más decía, voy a vender 20 millones de vehículos en 2030. Estamos en 2026 y este año van a vender 1,8 millones, es decir, es prácticamente imposible que llegue a esas cifras. Con lo cual, por eso también hay que coger todo con alfileres, esas cifras que da o, digamos, datos que da para SpaceX, si le puede llegar a cumplirlos o no. Ayer, importante el dato de empleo, era una de las cifras más esperadas. Ya sabemos que la Reserva Federal de Estados Unidos mira con mucha atención empleo y mira también con mucha atención inflación. Esa cifra de empleo, ¿qué indica respecto a futuros movimientos de tipos de interés? ¿Qué pistas da? Pues eso dio un poco pistas ayer al mercado, un poco pues subida en bolsa y un poco de relajación también de los bonos, como pensando que la Fed no suba tipos desde luego en julio o septiembre, como se tenía por anticipado, pero destacaría la frase que mencionó Kevin Warsh en su rueda de prensa, que decía: yo ya no estoy mirando tanto a los datos de empleo, son datos del pasado, es decir, como de la historia, no lo mira tanto y dice que no se va a fijar en ese dato como antes se podía fijar la Fed. Ese dato de 57.000 es verdad que se esperaba 115.000, también rebaja de los datos de mayo y abril, lo que está significando un poco, porque vimos la tasa bajar a 4,2 del 4,3%, lo que está pasando es que cada vez hay menos, digamos, masa laboral en Estados Unidos, se está reduciendo, no hay nada de inmigración o prácticamente nula, han bajado en los últimos 2-3 años un 80% esa inmigración y lo que está suponiendo es que los datos esos de empleo no son tan flojos como el mercado pueda llegar a pensar y por eso la Fed no le va a dar tanta importancia.
Bueno, me decía esta misma semana una gestora que hemos pasado del shock energético al shock de los bancos centrales, que son los tipos de interés los que van a marcar a partir de ahora el movimiento de los mercados. Hablábamos de Kevin Walsh, pero es protagonista también de estos últimos minutos Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, porque Rubén Gil abre la puerta a dejar la entidad para volver a la política Sí, francesa. es una entrevista en Les Echos que puede suponer un terremoto en la política monetaria europea porque la presidenta del Banco Central Europeo reconoce por primera vez que no descarta abandonar el cargo antes de que termine su mandato, que recordemos está previsto para octubre de 2027. En una entrevista al diario Galo asegura que una salida anticipada es posible si se cumplen dos condiciones: que la estabilidad de precios esté garantizada y que Francia necesite una voz claramente europeísta en esas elecciones presidenciales del año que viene. Afirma Lagarde que si el debate político francés deriva hacia posiciones que cuestionen el papel de Francia en Europa, se sentiría obligada a intervenir, es decir, a presentarse para defender el proyecto europeo, e insiste luego que esa posibilidad de momento no está en su agenda y que mientras persista la incertidumbre económica y geopolítica, su deber es seguir al frente del Banco Central Europeo. ¿Pero qué es lo que hace esta entrevista de Christine Lagarde? Pues reavivar los rumores que ya se contaban a principios de año sobre una posible salida anticipada de Lagarde para volver a la política francesa, un escenario que cobró fuerza a principios de año, como digo, con una publicación del Financial Times, y que ahora la propia presidenta del Banco Central Europeo vuelve a poner sobre la mesa al reconocer por primera vez como una posible opción que vuelva a la política francesa. Ya tienen fechas las elecciones en Francia, las presidenciales se van a celebrar el próximo 18 de abril de 2027. Baquiano, justo esta misma semana se ha celebrado en Sintra lo que llaman el Jackson Hole europeo, donde se han juntado pues los principales gobernadores de los bancos centrales del mundo, el de Estados Unidos, el del Reino Unido, el de Canadá también y Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha sido la única que de momento ha subido tipos de interés, el resto están ahí vigilando el petróleo y nada, aguantando. De los presentes en Sintra sí, pero realmente lo estamos viendo como un movimiento global de bancos centrales que están subiendo tipos. Ha pasado en Japón y las previsiones son de que sigan subiendo. También recientemente esta semana el Banco de Colombia. Es decir, la tendencia global está siendo a subir tipos. Y aunque pensemos que ahora World se va a relajar en Estados Unidos estos dos siguientes reuniones, ya el mercado está anticipando una subida a un cuarto de punto en Estados Unidos. Es verdad que la energía ha bajado de precio y eso va a hacer relajar los datos de inflación, pero seguimos con unos datos demasiado fuertes, demasiado altos, que la Fed tiene que bajar. Y en esa reunión de Sintra, que también intervenía Kevin Walsh, me quedaría un poco con esos comentarios que hizo en cuanto a que ya no debe la Fed marcar el paso y por eso ya no está dando estimados de lo que pueda hacer con los tipos en el futuro, sino lo que está haciendo es leyendo lo que está pasando con la rentabilidad de los bonos, esos vigilantes de los bonos, en cuanto a que son esos datos los que más le interesan para políticas futuras. Vale, mirando a bonos y dólar durante la semana, ahora el dólar un poquito más relajado, ¿no? En estas últimas horas. Sí, el dólar un poco más relajado, eso también yo creo que ha hecho subir al oro, que estamos en 4.200 la onza. Hablabas de las rentabilidades de los bonos, me voy fijando mucho en la del 2 años, que al final es lo que puede marcar los tipos en Estados Unidos, que están al 4,13, y el 10 años está más o menos estable en 4,48. Pero sí me fijaría en el 30 años, que precisamente vuelve a estar muy cerca del 5%, está en 4,98, por tanto como que ha habido un poco de divergencia entre unos y otros según la curva. Y para la próxima semana, ¿qué tenemos? Muy poca cosa, tenemos el ISM de servicios, tenemos también venta de nuevas viviendas, y en cuanto a resultados de compañías importantes destacaría Pepsi y Delta Airlines. Las líneas aéreas lo están haciendo muy bien, con el petróleo a la baja, lo estamos viendo aquí en Europa con IAG marcando nuevos máximos. La verdad es que pinta muy bien para el sector. Pues nada, ahí estaremos pendientes de los mercados, de las cotizaciones y de los datos. Cuídate mucho, que tengas buen fin de semana y que descanses. Un abrazo, Baquiano. Feliz viernes a todos, muchas gracias, Susana. Gracias, feliz viernes, adiós.